Estamos en Burbuja Política con los temas que le interesan a la comunidad y vamos a hablar aquí en este momento con el doctor Jaime Bonet, que él es el gerente de la sucursal en Cartagena del Banco de la República, pero que hace parte de una iniciativa de la cual nos interesa y vamos a hablar, me llama la atención, Casa Grande Caribe. Bienvenido a Burbuja, doctor Jaime Bonet, un placer tenerlo por acá. Bueno, muchísimas gracias por la invitación, por estar aquí en este espacio. Le agradezco la oportunidad que nos da para hablar de Casa Grande Caribe. Brevemente, Casa Grande Caribe, ¿qué es? Es una iniciativa de la sociedad civil en la costa Caribe, donde estamos varias entidades que estamos acá, públicas, privadas, más que todo. Estamos desde la Universidad del Norte, que el coordinador de toda la iniciativa es el rector de la Universidad del Norte, Adolfo Meiser. Estamos nosotros, que somos un centro de estudios económicos regionales, que trabajamos los temas del Caribe, pero están las fundaciones como la Fundación Trazo, como la Fundación Promigas, como los Cómo Vamos de Cartagena, Barranquilla y Santa Marta. Entonces, la idea de esto es debatir temas para el desarrollo regional del Caribe y mostrarlo con estudios que respalden las discusiones que estamos adelantando en este tema. En ese sentido, podemos decir, Jaime, que ustedes como Casa Grande Caribe ya tenemos un diagnóstico de lo que necesita el Caribe para alejarnos de la pobreza, por ejemplo. Sí, la primera reunión que tuvimos fue en el 2018 y en esa nos fijamos en los temas sociales y ahí trabajamos 4 temas. Trabajamos el tema educación, tema de salud, nutrición y por último trabajamos acueducto y alcantarillado. La idea que era, ¿cuál era la brecha que existía entre el Caribe y el promedio del país en esos 4 temas? ¿Cuáles eran las inversiones que se necesitaban para adelantar esos 4 temas, para cerrar esas brechas? ¿Y cuánto nos costaba eso? Hicimos unos cálculos y además identificamos fuentes de financiamiento para decirle, digamos, aquí hay unas opciones, es posible reducir esa brecha. Tenemos recursos, por ejemplo de regalías, haciendo un mayor esfuerzo recaudatorio y también la importancia de un buen manejo de los recursos, de que esos recursos se inviertan bien para poder cerrar esa brecha. Esa fue la primera parte, luego, bueno, estuvimos trabajando, vino la pandemia, ahí después de pandemia estuvimos trabajando con webinars, temas adicionales que nos hacían falta, como por ejemplo los temas de cambio climático, hablamos de la calidad de los gobiernos locales, también insistiendo mucho en ese tema. Y ahorita estamos trabajando por un nuevo encuentro que queremos enfocarlo en los temas de infraestructura. ¿Qué necesita el Caribe, cada departamento del Caribe en los temas de infraestructura? Y ahí estamos trabajando 4 áreas. Estamos trabajando los temas de adaptación al cambio climático, todos los medios de transporte. Estamos trabajando nuevamente acueducto y alcantarillado porque consideramos que ese es un rezago importante que hay en el Caribe. Y finalmente temas de deporte y cultura que queremos también impulsar aquí en el Caribe. Bueno, o sea, esos diagnósticos que ustedes tienen, esas proyecciones, esos estudios, en algún momento pues se los presentan al gobierno nacional o es una iniciativa que no se sintoniza con el gobierno nacional. ¿Cómo funciona ahí? Se lo mostramos, se lo llevo. Digamos, el primer encuentro está condensado en un libro que está disponible en la página web que tenemos nosotros en el Banco de la República. Eso se le entregó en su momento a las autoridades, a los gobiernos entrantes. Estuvimos con los congresistas del Caribe, también se hizo una reunión con alcaldes y gobernadores también. Por ejemplo, en este momento también queremos que, ahora que estamos haciendo este proceso, que vamos a concluir, porque estimamos que en octubre ya pueden estar los resultados, con los nuevos mandatarios locales que van a surgir después de las elecciones, que también conozcan estos proyectos. En especial, yo diría que estamos trabajando una metodología que permite identificar brechas y una metodología que la estamos haciendo con datos que son disponibles, ¿no? que podemos hacer un ejercicio para determinar en esas áreas de infraestructura dónde están las mayores brechas en cada departamento. Tenemos disponibles todos esos datos, ¿no? Sí. Cualquier ciudadano común y corriente, ¿cómo hace para acceder a ellos? Estamos en la página web de Casa Grande Caribe, estamos ahí, va a estar colgada la metodología que estamos usando, los datos que están disponibles, los resultados a medida que le vayamos dando. Como digo, hoy vamos a tener un primer avance, pero vamos a ir mostrando los avances que vamos teniendo.
queremos esto que sea un diálogo de proceso de construcción con la ciudadanía, que conocer aquí en Montería y en cada una de las capitales del Caribe colombiano, ir hablando con la gente, conociendo más, alimentando este proceso para tener más aproximado a la realidad del departamento y poder hacer una buena priorización de esos proyectos. Bueno, hoy tenemos un evento aquí aquí en Montería, ¿no? Un encuentro de infraestructura. Sí. ¿Y en qué consiste? Ese lo que queremos es mostrar, lo quiero decirle, mostrarle los avances, cómo van, qué estamos identificando. Tenemos un primer diagnóstico donde hacemos una identificación de brechas en infraestructura en el departamento de Córdoba, y ahí queremos entonces mostrarles esos resultados. Vamos a tener la oportunidad también que la gente nos alimente también esos resultados, es decir, realmente estamos reflejando lo que está pasando en Córdoba. Tenemos también un taller donde hemos identificado una serie de proyectos, que hemos hecho un barrido en diferentes instituciones, proyectos que están ahí, y pues hay que priorizar. Entonces estamos haciendo una metodología de priorización donde queremos un taller donde la gente pueda opinar de esos proyectos. Esos proyectos vamos a tener criterios para hacer una priorización, por ejemplo, cuál es más importante, cuál es la secuencia, cuál es el costo, qué tan está la capacidad institucional para ejecutar esos proyectos. Entonces, a partir de ahí poder identificar y priorizar y apuntarle a unos proyectos que tengan un mayor impacto en el desarrollo económico y social de Córdoba. Cuando hablamos de infraestructura, necesariamente hablamos de movilidad. Sí. Y cuando hablamos de movilidad, hablamos de unos sistemas de transporte en el Caribe que están quebrados. Transmetro en Barranquilla está quebrado, el Transcaribe, el sistema masivo de Cartagena también está quebrado. Los sistemas integrados de transporte público en Montería y Sincelejo no arrancan por el tema de la informalidad. Me imagino que también tienen documentos sobre ese tema. Sí, claro, lo estamos considerando como uno de los proyectos que están ahí. Y sobre todo es importante mirar los problemas que existen, cuáles son las barreras para que, por ejemplo, en este caso de los sistemas de transporte masivo, que son muy importantes, logren salir adelante, porque es necesario para mejorar la calidad de vida también de las personas. Ahí hay que mirar, digamos, cuáles son las barreras que tienen esos sistemas de transporte, cuál es la falla y qué tipo digamos, son proyectos que ya están andando. Aquí problema es de mirar cómo lograr la sostenibilidad de esos proyectos, y ahí también lo vamos a considerar. Sí, el ministro de Transporte acaba de lanzar una propuesta, digamos que agresiva, entre comillas, ha dicho, bueno, aquí la solución es que los particulares guarden el carro más tiempo, que los carros particulares permanezcan más tiempo en los garajes para que podamos incentivar el uso del transporte público. Dice que el transporte público utiliza el 20% de las vías y moviliza el 80% de los ciudadanos, mientras que el transporte particular utiliza el 80% de las vías y solo moviliza un 20% de los ciudadanos. ¿Le parece esa apuesta del ministro de Transporte? Bueno, yo creo que necesitamos sistemas públicos de transporte masivo eficientes. Eso está claro, y ahí creo que es el punto importante. Creo que en los análisis que hemos hecho en el Centro de Estudios Económicos Regionales hemos encontrado, sobre todo en particular para el Transcaribe que hemos visto, que son proyectos que se fueron planteados como autosostenibles, que es difícil, digamos, los sistemas de transporte masivo públicos poder ser autosostenibles solo con la tarifa, y necesitan también inversión de recursos por parte de los gobiernos locales y del gobierno nacional. Yo creo que hay que diseñar un sistema de financiamiento que permita asegurar los recursos para poder sostener esos sistemas de transporte. Es difícil solo en tarifa lograr una sostenibilidad a partir de esos recursos. Estos proyectos tienen unas externalidades positivas, digamos, en términos de los tiempos que la gente gasta en movilizarse a su lugar de trabajo o desplazarse en la ciudad. Además, integran para temas de integración de la ciudad en unas ciudades que somos bastante fragmentadas y que no permiten que la gente se desplace de manera eficiente y económica en los diferentes lugares del barrio. Entonces, esas son externalidades positivas que yo creo que hay que tener en cuenta cuando se hacen los cálculos de las inversiones que son necesarias y de la importancia que tiene colocar recursos para sostener esos sistemas de transporte.
Doctor Jaime Bonet, una pregunta ya un poquito, sí, bastante directa. ¿Cómo, en el diagnóstico que tienen de infraestructura, cómo está Córdoba? Bueno, ahí tenemos en los preliminares que nos está saliendo de la infraestructura, tenemos por un lado, sigue saliendo muy fuerte las dificultades en materia de vías secundarias en el departamento, ¿sí? Secundarias y terciarias son las dos muy fuertes. En temas de acueducto y alcantarillado en las zonas rurales, ese es otro problema que sigue saliendo muy fuerte. En los temas de cambio climático también vuelven y salen los temas de generaciones, de emisiones de gases de efecto invernadero, en la necesidad también de adaptar en algunas áreas del departamento para ciertas obras. Entonces, ahí hay unos puntos que son claves, creemos también y estamos apostándole también a los temas de deporte y cultura. Es un tema que se ha venido haciendo mucho en el departamento, pero y en la región Caribe, creo que ha habido varias inversiones, no le quiero decir que solo en Córdoba, pero que es importante también la sostenibilidad de esas inversiones. Entonces queremos poner también esa discusión sobre el tapete, porque muchas veces hacemos las obras, pero no pensamos en cómo vamos a mantener esas obras, qué tipo, o sea, la infraestructura de deporte, por ejemplo, por sí sola no va a generar unos resultados, claro, sino viene acompañado de unos programas, sobre todo en estas zonas donde hay población joven, vulnerable a temas de violencia y que, por ejemplo, a través del deporte se podría crear espacios para que esas personas no estén delinquiendo o no estén los famosos ninis, por ejemplo, que ni estudian ni trabajan, sino involucrarlos en actividades lúdicas que permitan también que salgan adelante esos jóvenes. Muchas gracias, doctor Jaime Bonet, por estar aquí con nosotros en Burbuja Política. No. Un placer tenerlo por acá para hablar de esos temas tan importantes que tienen que ver con la calidad de vida, con la infraestructura, con todos los avances que necesita el Caribe para salir de la pobreza, salir del atraso y sintonizarnos con los departamentos que muestran mejores índices de desarrollo aquí en Colombia. Muchísimas gracias a ustedes por el espacio. Muchas gracias.